Pero seguimos adelante con nuestra serie llamado Principios. Génesis 24. Una pregunta. Yo sé que va a ser una pregunta personal, una pregunta íntima, quizás con dolor, pero quiero preguntar. Cuando ustedes que han sido o están casados, ¿cómo trabajó el noviazgo? ¿Cómo trabaja el noviazgo? Se conocen, ¿verdad? Uno se conoce, se compromete, andan de novios. Muchos se casan en un mes, muchos duran meses de novios, muchos duran años. Pero ¿qué es lo que normalmente pasa en un noviazgo? Cuando el hombre y la mujer andan de novio, ¿qué es lo que el hombre le pide a la familia? O más específico, ¿a quién se acerca el novio a la familia de ella para preguntarle algo? Yo sé que aquí en los Estados Unidos se hace de tal manera, pero ¿cómo se hace en México? Porque a los papás. ¿Y quién va a los papás? Los papás del novio. Los papás del novio. Entonces, el novio va a los papás de la novia, ¿verdad? ¿Y para qué es el propósito de eso? Para hacer una relación más seria y poder que sus hijos se comprometan. En un sentido es como dicen, no te estás casando nomás con la persona, te estás casando con la familia, ¿verdad? Y eso puede atraer cosas buenas y eso puede atraer cosas malas, ¿verdad? Pero cuando el hombre se compromete con la mujer, andan de novios, ¿verdad? El hombre va a la familia y muchas veces en las diferentes culturas va a quién en la familia, al padre, ¿verdad? Para pedirle el qué, la mano, ¿verdad? Y así es lo mismo en muchas culturas. Se conoce un hombre, se conoce una mujer, se enamoran, se pone serio la cosa, y luego el hombre normalmente hace la pregunta, ¿quieres casar conmigo? Y luego de ahí comienza el noviazgo, o sigue. Están prometidos en ese momento. Y luego ya después comienzan a hacer arreglos para la boda. Hacen una fecha. Envían cartas. Agarran padrinos, ¿verdad? Padrinos para todo, ¿verdad? Me acuerdo en nuestra boda había padrinos para todo. Para la comida, para el pastel, para las bebidas, para todo. Entonces así es como trabaja nuestra cultura. Se involucra bastante. Hay dos familias. Hay el hombre que se acerca al padre de la familia de la novia y le pide la mano. Es una forma y una manera de respeto, ¿verdad? Para agarrar la bendición del padre, la bendición de la familia, para que ellos puedan aprobar de la boda. Y luego se casan y hay una unión, ¿verdad? Y así es como se debe ver, así debe de ser. Los comprometidos, el novio y la novia se casan, siguen amándose, hay una unión, se conocen y tienen familia, ¿verdad? Pero sabían que eso es más una cosa occidental. ¿Saben qué es lo que significa la palabra occidental? Western. Es la mentalidad occidental. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Occidental, como los países, Estados Unidos, México, Canadá, Suramérica, América Central, todo eso. Estamos en el occidental del mundo.
lo que hacemos, la manera que nos comprometemos en noviazgo, es algo en nuestra cultura occidental. Así no era y así todavía no es en las tierras del Oriente, del Medio Oriente. Los árabes, los judíos, todavía hoy en día, cuando ellos se comprometen con uno o el otro, ni se conocen. ¿Sabían eso? La familia escoge la mujer, te vas a casar con ella, y ni se conocen. Y todavía así sigue la cultura de hoy en el otro lado del mundo, en el Medio Oriente. Y así es la historia que vamos a ver hoy. Vamos a ver la historia de un hombre que va a encontrar una mujer para su hijo, pero es enviado por el señor de la casa, un anciano que ya está al punto de morir, un padre que quiere lo mejor para su hijo y tiene días, semanas, quizás ni un año para seguir viviendo y luego finalmente morir. Él quiere que su siervo encuentre una buena mujer piadosa para su hijo. He titulado el mensaje de hoy esto: comprometido al Hijo del Señor. Comprometido al Hijo del Señor. Los primeros 11 capítulos de Génesis, miramos la creación, miramos la caída, miramos las consecuencias, miramos el diluvio por medio de Noé, miramos la dispersión de las naciones, donde Dios hace una mesa de naciones y comienza a dividir a ciertas familias, y por medio de una familia, Shem, sale un hombre llamado Abraham. Los últimos 2 meses hemos estado hablando de Abraham, en la manera que Dios trabaja y obra en la historia del hombre, en la historia de los seres humanos. Él trabaja por medio de épocas, etapas. La primera etapa era creación, luego siguió la caída, y luego siguió la maldad del hombre, y luego vino el diluvio por medio de Noé, que Dios envió. Y ahora estamos en la etapa de Abraham. Pero esta etapa, esta historia, este capítulo de este hombre ya está al punto de terminarse. Hemos mirado los bajos y los altos de este hombre de fe, como cualquier cristiano. Tú y yo tenemos bajos y altos en nuestra fe cristiana. Hemos mirado cómo Dios nos sacó a nosotros como cristianos, como gente que estábamos perdidas en pecado. Dios sacó a un hombre, eligió a un hombre, le abrió los ojos y dijo: salte de tus ídolos, salte de la idolatría, vete de tu familia, deja a la gente que no va a seguir a Dios, y te voy a enviar una tierra. Y esta es la tierra que se llama de Canaán. Se la promete a Abraham, y por sus años viviendo en Canaán tiene bajos y altos, hace decisiones, hace equivocaciones en su fe, pero hay una promesa que Dios le da a Abraham: por medio de ti va a venir un hijo. Y por 25 años esa promesa nunca vino. Finalmente viene esa promesa por medio de un hijo llamado Isaac. Sara, como vimos la última vez, murió, la esposa de Abraham. Ella tenía 125 años, nos dijo la Biblia. Hoy en la historia Abraham tiene como 175 años. Acaba de morir su señora, su esposa, fue enterrada. ¿Se acuerdan la historia de la semana pasada? Abraham compró un territorio, una tierra de un rey, para poder enterrar en una cueva a su esposa.
Ahora nomás queda él y su hijo. Y acuérdense quién es Abraham. Él es un hombre poderoso, tiene fortuna. Dios le ha bendecido toda su vida. Pero ahora está solo. Ahora tiene nomás un propósito en su vida antes de que muera. Es encontrarle una esposa a su hijo Isaac. Y es ahí donde vamos a encontrar la historia de hoy. Comprometido al hijo del Señor. Capítulo 24 de Génesis. Hay 67 versículos. ¿Y saben qué? Vamos a leer completamente todo el capítulo. Versículo 1. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos los bienes. Entonces, ¿quién es este siervo? ¿Quién es este criado? Si van a Génesis capítulo 15, versículo 2, si se acuerdan cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice que te voy a dar un hijo. El Señor le vino a Abraham en una visión, versículo 1 de capítulo 15. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Entonces aquí en versículo 1 de capítulo 24 estamos hablando de un sirviente llamado Eliezer. Depende como uno lo diga. Entonces aquí en versículo 1 de 24, Abraham, el señor de la casa, el que es el dueño de todo ahí, va al criado, a Eliezer. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí escogerás una esposa. Entonces, en versículo 2, donde dice, pon tu mano. Entonces, Abraham le dice al siervo, pon tu mano debajo de mi muslo. ¿Cómo se hace un arreglo hoy? A ver, hermana, Altagracia. Vamos a quedar de acuerdo y quiero que me prometas algo. Que no vas a hacer esto o no vas a hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás prometiendo? Ok. ¿Me lo juras? Ok. Así se hace hoy, ¿verdad? Pero sabían que en los días bíblicos ancianos, de hecho, todavía en ciertas culturas no se hacía así. Según las costumbres antiguas, esto describe, fíjense, en versículo, pon tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Entre hombres, viene otro hombre y agarra la mano y se lo pone aquí. Te estoy enseñando. Así es lo que está describiendo la Biblia. Venía, en vez de agarrarse por mano a mano, agarraba el hombre su mano y la metía aquí. Esa era la cultura. Según las costumbres antiguas, esto describe un juramento bastante serio. Abraham estaba sumamente preocupado porque no quiere que Isaac se case con una novia cananea. La persona que iba a hacer el juramento puso su mano debajo del muslo de la persona a quien le iba a jurar. Él puso su mano sobre la parte que llevaba la marca de la circuncisión. ¿Dónde era la parte de la circuncisión? Ahí, ¿verdad? El signo del pacto de Dios. Nuestras ideas de fragilidad pueden rebelarse contra el rito utilizado en esta ocasión, pero cuando la naturaleza del pacto es considerada, del cual la circuncisión fue la señal, inmediatamente percibimos que este rito no podría usarse sin producir sentimientos de reverencia y temor piadoso, ya que la parte contraante debe saber que el Dios de este pacto es fuego consumidor. Entonces, Abraham
le dice a Eleazar, pon tu mano aquí, vamos a hacer, me vas a jurar algo. ¿Y qué era ese juramento? No quiero, dice Abraham, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra. ¿Dónde está viviendo Abraham en este momento? En Canaán. Una tierra que todavía en ese momento no le pertenece, pero que Dios le había prometido que un día, y sabe Abraham que él no va a vivir, él no va a ver la luz del día antes de que muera, que esta tierra va a pasar a sus descendientes. Entonces él sabe que va a morir, él sabe que va a quedarse su hijo Isaac sin esposa, si no hace algo anteriormente. Entonces le dice a su siervo Eleazar, júrame que no encontrarás una mujer para mi hijo en esta tierra. Porque ¿quién está en esa tierra? Puros pueblos que adoran ídolos. Gente que no son de Dios. Sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí escogerás una esposa. ¿Se acuerdan? En Génesis 22, versículos 20 a 23, cuando dijimos, ¿qué sentido tiene esto? Capítulo 22, versículo 20 a 23 dice, pasado cierto tiempo Abraham recibió, esto era ya cuando la prueba de matar a su hijo pasó, cuando la fe de Abraham surgió y Dios se metió encima y puso ahí un chivo, un animal para sacrificar en vez de sacrificar a su hijo. Pasó eso. Y luego, pasado cierto tiempo, versículo 20, Abraham recibió la noticia de que también Milca, la mujer, la esposa, le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz. Entonces su hermano Nacor tuvo hijos. Luego nacieron sus hermanos Buz y Kemel. Ese último fue el padre de Aram. Después siguieron Keser, Hasó, Pildas, Gildad y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Entonces, cuando leímos ese pasaje, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver? Lo que está haciendo Dios, para que miremos con nuestros ojos, que Dios está poniendo todos los pedazos, arreglando para que salga la esposa de Isaac. Y por eso la palabra de Dios, toda la palabra está inspirada por Dios para poder corregir, para todo. Entonces ahora podemos mirar para atrás y, sí, ahora sí miro cómo Dios está obrando en la vida de Abraham. Porque después ya va a morir Abraham y le dice a Eleazar, no quiero que escojas una mujer de esta tierra, quiero que regreses a mi tierra, porque me acuerdo que escuché que mi hermano había tenido hijos y quiero sacar una mujer, una esposa para mi hijo allí de esa tierra. Eleazar, versículo 5. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Entre los tribus de pastores, los arreglos matrimoniales los hacen los padres. Y un joven debe casarse, no entre extraños, sino en su propio tribu. La costumbre le otorga un derecho que rara vez o nunca se resiste a la mano de su primo hermano. Pero Abraham tenía un motivo mucho más elevado: el temor de que su hijo se casaba con una familia cananea pudiera alejarse gradualmente del Dios verdadero. Entonces Abraham tenía temor, tenía miedo. ¿Qué pasaría si su hijo Isaac, el prometido de Dios, que por medio de él iba a venir el Salvador, el rescatador? Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si su hijo se casaría con alguien que no era de la familia? Alguien de la tierra de Canaán, un idólatra, alguien que no seguía a Dios. Él sabía y estaba seguro que si eso pasaba, que Isaac se iba a alejar de Dios.
Por eso de principio Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra, deja a tus parientes, deja a tu familia, deja a tu padre. Porque si él mismo no se salía de encima de él, nunca iba a seguir a Dios. Entonces Abraham sabe lo mismo de Isaac. Si lo mismo pasa con Isaac, si lo rodea con una esposa, una mujer que no es una seguidora de Dios, se va a alejar de Dios. Ese es el temor que Abraham tiene, y le está diciendo eso a Eleazar. Le dice Eleazar a Abraham, pero ¿qué pasa si él no quiere, si ella no quiere venir? Sí. Porque acuérdense, Abraham está viviendo en Canaán. La tierra de donde vino Abraham es el Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan cuando Dios lo sacó? Entonces tiene que pasar, tiene que viajar casi 500 millas. Y quizás lo que está pensando Eleazar, quizás la mujer no quiere regresar a Abraham, porque estamos bien retirados, alejados de familia, alejados de la tierra de ellos. Quizás si me dice, no quiero arriesgarlo, estoy aquí con mi familia, me quiero quedar, es mucha distancia. ¿Qué pasa, Abraham, si yo le digo que lo que tú quieres, pero ella no se quiere regresar? ¿Me llevo entonces tu hijo aquí a tu tierra anterior? Es lo que está sucediendo. De ninguna manera, versículo 6 dice, de ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. ¿Están conmigo? Entonces Abraham tiene miedo que el Dios que le prometió a él, el Dios verdadero, el Dios del universo, el Dios que existe, que no es un ídolo falso, él tiene miedo que su hijo, si se casa con una mujer que no es una seguidora de Dios, se va a alejar de Dios. Nunca siempre deberemos persistir que nuestros hijos y que nuestras hijas, que nuestros nietos, que nuestras nietas, que nuestros pequeños, que nuestros hijos, hijas, que el anhelo de nosotros, que tenemos influencia, sea que encuentren a Dios, que se casen con alguien en Dios, que estén en una relación con alguien que sigue a Dios, porque en el momento que eso no sea tu anhelo, se van a casar, se van a meter en una relación y va a ser difícil como cristiana, seguir al Dios verdadero. Porque la lujuria del mundo, las tentaciones del mundo, las fortunas del mundo va a alejar a tales cristianas. Miren lo que está haciendo, cómo está pensando un padre que sinceramente ama a su hijo. Él quiere que Dios siga siendo el Dios verdadero de su hijo después de su vida. Pero no va a ser posible si se casa con una mujer, una cananea, que no sigue a Dios, que adora ídolos, que adora a los ídolos y los dioses de esa tierra. Abraham le dice, pero si la mujer no quiere venirse, te estoy librando de tu juramento. Versículo 9. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliera con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalo, y partió hacia la ciudad de Nahor, en Aram Naharaim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las
fuera de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted un cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste: tome usted, y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Entonces, Eleazar se va, se retira con su misión. Llegando allí, hay un pozo. Y en esos días antiguos, el pozo de agua siempre era donde había bastante actividad. Bastante. Porque no había llaves, ¿verdad? No había regaderas. No habían lo que tenemos hoy como conocemos regaderas. No había llaves con la llave para abrirle. Todo sucedía en el pozo de agua porque todos necesitaban que beber. Todos necesitaban agua para sostenerse, para no morir. Y sabía él que si iba él al pozo iba a haber bastante actividad. Y dijo: Señor, ayúdame, enséñame como tú eres el Dios de mi amo. Él le dice a su amo. El amo es Abraham. Es su maestro, su señor, el dueño de la casa. Demuéstrame misericordia, Señor. Le dice, está orando el siervo a Dios. Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, demuestres el amor que le tienes a mi amo. Entonces voy a esperar junto a la fuente, mientras las mujeres vengan a la ciudad y sacar agua. Permite que la joven o la mujer que diga: por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste: tome usted, y además les daré agua de sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor de que tienes al mío. Entonces, Eleazar ora al Dios del dueño de la casa donde él trabaja. Aún, versículo 15, aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca. ¿Se acuerdan de Rebeca? No había terminado Eleazar, todavía no ha terminado su oración. Inmediatamente vino una joven, una mujer llamada Rebeca. ¿Quién está guiando todo esto? ¿Quién? Dios. Divinamente. Dios, sus dedos están sobre todo aquí. Aún no había terminado ni orar cuando vio que se acercaba Rebeca. ¿Y quién es Rebeca? Una de las hijas de su hermano. Con su cántaro al hombro, Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? ¿Se acuerda que esto era la oración a Dios, verdad? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Pero aquí era la otra cosa que Eleazar había orado a Dios. Que no nomás le dé agua de tomar a él, pero ¿a quién o a qué más? A los camellos, ¿verdad? Entonces Eleazar está pensando, quizás puede ser esta. Versículo 19, cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. ¿Quién está dirigiendo todo esto? Dios. ¿Cuántos camellos eran, verdad? ¿Nada más uno? Eran 10. Imagínense el tiempo que se necesita para darle de agua a un camello grande. ¿Un camello es un animal pequeño o grande?
se requiera poquito de agua o mucha agua para darle de beber a un camello? 1. Bastante, pero tenía 10 camellos, 10 animales, bestias grandes. Entonces no era una tarea pequeña para una mujer joven darle de beber, no nomás a un camello, pero 10 camellos, 10 bestias. Voy a también sacarle agua para que sus camellos vengan todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio. ¿Por qué la observaba en silencio, usted cree? Para ver si iba a quejarse, para ver si era ciertamente la que Dios había enviado por medio de su oración. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó: ¿podría usted decirme de quién es hija y si habría lugar en la casa de su padre para hospedarnos? ¿Quién está obrando aquí? Dios. Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella, a lo que agregó: no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Este sirviente sabe de la familia de Abraham. Este sirviente sabe los nombres de la familia de Abraham en la tierra allí. Entonces, cuando escuchó los nombres de la familia, ¿qué pensaría el siervo Eleazar? Una palabra: wow. Fíjense lo que dice el versículo 26. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor. Con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió hasta la casa de su madre y ahí contó lo que había sucedido. Entonces Eleazar, en su misión, ora por su éxito y es bendecido inmediatamente por Dios con la prometida para Isaac. Versículo 29. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Entonces el hermano, cuando llega la hermana, cuando el hermano ve a su hermana Rebeca, ¿con qué la mira puesto? Los anillos en la nariz, con todas las pulseras de oro en las manos. ¿Qué va a pensar el hermano? Ven para acá. Ver el tesoro que trae Rebeca. Alguien se lo ha dado. Y ve al hombre, ve al criado. ¡Corre! Labán se llamaba. Salió corriendo al encuentro del criado quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y le encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dice el hermano a Eleazar. Ven, bendito del Señor. ¿Por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró a la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo: no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir.
Entonces Eleazar viene con una misión. Esperen, gracias que me van a dar, me van a hospedar, gracias que me van a dar de comer, gracias que le están dando alimentación a los que vienen conmigo y que le están dando agua a los camellos. Pero antes de todo, vengo en una misión y esto es lo que quiero seguir adelante. Primero, él venía con una urgencia, la urgencia del señor de su casa. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país habitó. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Y le preguntó a mi amo, ¿y si la mujer no acepta venir conmigo? Él me respondió, el Señor en cuya presencia he caminado enviará a su ángel contigo, y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenece a la familia de mi padre. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver mi familia y ellos no conceden a la joven. Entonces Eleazar le cuenta la historia, lo que le había dicho y pedido su amo, como dice Eleazar, lo que le había jurado. Versículo 42, cuando hoy llegué a la fuente, dije, Señor de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjeme, ella me contesta, beba usted y también le daré agua a sus camellos. Que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Versículo 45. Todavía no había terminado. Esto se lo está contando a su hermana, a su familia. Todavía no había terminado. Y de orar, cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro, bajo la fuente para sacar agua. Y yo le dije, por favor, deme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo, beba usted. Y también les daría de beber sus camellos. Mientras yo bebía, ella les dio agua a los camellos. Luego le pregunté, hija, ¿de quién eres tú? Y cuando ella me respondió, su hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos. Y me incliné para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jehová había respondido a la oración de él. Y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo, una parienta cercana suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo. Y si no, dígamelo también. Así yo sabré qué hacer. Labán y Betuel respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca. Tómela usted y llévasela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, déjame ir a la casa de mi amo. Entonces, Eliezer ya quiere regresarse, está listo para irse con Rebeca, regresarse a Abraham. Versículo 55. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días, y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella, respondieron. Entonces, la siguiente mañana,
el criado Eliezer se quiere ir, pero el hermano de Rebeca le dice, ¿saben qué? La familia le dice, quédense aquí otros 10 días, hospeden con nosotros. No sé por qué, quizás pensó que a lo mejor todavía tenía escondido más joyería, más plata, más oro, y quizás 10 días más darían la luz eso para que les bendicieran más a la familia. Pero, ¿quién está guiando esto? ¿De dónde viene la urgencia? De Abraham, que viene de Dios. Entonces el siervo, el que vino con el mensaje, el que vino con la tarea, tiene una urgencia que no puede. Vamos a pedirle a la mujer, vamos a preguntarle a Rebeca si ella quiere quedarse aquí o si se quiere ir conmigo. Versículo 59. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca. Llamemos, 57. Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella. Respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntan, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y a sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras. Entonces aquí Eliezer le cuenta toda su tarea a la familia de Rebeca mientras consideraban la propuesta, pero el sirviente presiona con urgencia para que se haga una decisión. Versículo 60, y dijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criados se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. En este momento ya está prometida a Isaac. Cuando José estaba prometido a María, no estaban todavía en el sentido que nosotros conocemos casados, estaban prometidos, pero en la ley, en la cultura de ellos, cuando ya estaban prometidos, cuando ya habían las familias dicho, sí, va a ser tuya, van a ser de cada uno. En la cultura de ellos ya estaban casados en los ojos de las familias. Entonces, estaban prometidos, pero en los ojos de la cultura de ellos ya estaban casados. La misma manera que José estaba prometida y María estaba prometido a José. Y cuando digo José y María, estoy hablando de los parientes de Jesús. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron el criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de ahí. Ahora bien, Isaac había vuelto. Entonces ya van regresando de la tierra de Canaán. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi, porque vivía en la región de Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar su vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado Eliezer: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. ¿Sabían que cuando una mujer, hasta los días de hoy, en el Medio Oriente, se cubren las caras, menos los ojos, porque es una señal de respeto a su esposo, una señal de respeto a su hombre? Entonces, es lo que sucede aquí. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Más que todo, en este capítulo, lo que quiero que miren la historia.
la historia de cómo Dios está obrando y cómo Dios eligió y envió a un sirviente para encontrarle a Isaac una mujer, una esposa. Le encontró un comprometido al Hijo del Señor. El siervo y la voluntad del que lo envió. ¿Quién era el siervo en esta historia? Eleazar, ¿verdad? ¿Y quién lo envió? Abraham, ¿verdad? El señor de la casa, el señor, el dueño de donde él vino. Entonces, ¿qué sentido tiene esto para nosotros hoy? Si miramos la voluntad de Dios, miramos la mano de Dios obrando para seguir la semilla que un día va a traer a Jesucristo, que va a destruir y a la cabeza de la serpiente. Juan 5:30. Estas son las palabras de Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es el siervo aquí en las palabras de Jesús? Jesús es el siervo enviado por el Padre, el Señor de los cielos. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿El siervo estaba haciendo su propia voluntad, Eleazar, o estaba haciendo la voluntad del Señor de su tierra? Aquí Jesús está diciendo, porque Él descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ven lo que es similar aquí? Jesús era el servidor. Jesús fue el que vino a encontrar a alguien para comprometerse con él. La novia y el esposo. Entonces, la novia en esta historia, ¿quién es? Acabamos de leer el capítulo 24 de Génesis. Rebeca. ¿Y quién es el esposo? Isaac. ¿Y quién es el que envió al sirviente? I won't touch that anymore, just leave it alone. La novia y el esposo. Efesios 5:25-27. Maridos. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Lo que está haciendo aquí Pablo, está hablando de doble sentido. Él está hablando a los maridos, a los comprometidos con sus esposas, y las esposas con sus maridos. Pero también al mismo tiempo está hablando de la iglesia con Jesucristo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Abraham le presentó a Rebeca todas las joyerías, las pulseras, los aretes? ¿De dónde vino ese tesoro? De Abraham, el Señor. Cuando Cristo vino como siervo a esta tierra a encontrar un pueblo, a encontrar una gente para que pueda casarse con Él, en el sentido como iglesia, ¿qué trajo Cristo con Él? Del Señor, de los Altísimos. Trajo el tesoro de la vida eterna. Trajo el tesoro y las riquezas del reino de Dios con Él, para darle a la persona que se iba a comprometer con Él como novia. Apocalipsis 19, 6-9. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijemos y alegrémonos
y démosle a Él la gloria. Fíjense, ahora lean esto. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se han preparado. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios, Cristo. Porque las bodas del Cordero se han llegado y su esposa, ¿quién es la esposa? Aquí, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo estamos comprometidos a Dios. Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Rebeca recibió las fortunas, las riquezas del hijo del Padre, del Señor que lo envió. Jehová, el Shaddai, Dios Altísimo mismo, envió a su sirviente, su Hijo Jesucristo, para encontrar una novia, a ti y a mí, para comprometernos con el Hijo de Dios, el Hijo del Señor. Apocalipsis 21:2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Yo y tú, nosotros la iglesia, somos la novia de Cristo. Vino el siervo de Dios, nacido de un bebé. Vivió una vida perfecta. Se trajo el reino de Dios con él. Se trajo las riquezas de la vida eterna para que cualquiera poniera su fe en él, se comprometería con él. Y un día ese pueblo, esa persona, ese individual, la iglesia, tú y yo, seríamos la novia en la gran boda de la eternidad. Charles Spurgeon le dicen el príncipe de los predicadores. Él vivió durante los 1800. Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon dice: puedo decir de este capítulo 24 que registra lo que realmente se dijo y se hizo, pero al mismo tiempo lleva dentro instrucciones alegóricas con anuncios de las cosas celestiales. El verdadero ministro de Cristo es como Eleazar, el damasqueno, es enviado a encontrar una esposa para el hijo de su amo. Su gran deseo es que muchos sean presentados a Cristo en el día de su venida, como la novia, la esposa del Cordero. Tú, y si nunca te has comprometido con el Hijo Cristo, nunca recibirás las riqueza, nunca recibirás de las promesas de Dios que Él tiene para ti y para mí. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Tú y yo. Turn that off, please. I don't want it on. I have to turn it off for a bit. Tú y yo vamos a estar en esa gran boda un día. Varios de nosotros estamos casados. Tenemos cónyuges, tenemos maridos, tenemos esposas. Pero si no estás casado, si no estás casada, pero eres cristiano, ¿sabes qué? Todavía estás comprometido con el Hijo de Dios. Todavía estás en una relación con Él. Es primero y primeramente esa relación que debes de estar comprometido y comprometida con Él, porque Él es nuestro esposo. Él es la promesa que trae las riquezas del eterno cielo de Dios. Encerrar Rebeca fue comprometido al Hijo del Señor, pero nosotros hoy, tú y yo, estamos comprometidos al Hijo del Señor. Hay que vivir nuestras vidas
honrando, siendo fiel al Señor, como un matrimonio. Y como dijo el último versículo del capítulo 24, luego Isaac llevó a Rebeca la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca. Dios te ama. El Hijo te ama. ¿Por qué no honrarlo? ¿Por qué no glorificarlo? ¿Por qué no recibir de la abundancia de lo que tiene el Hijo del Señor? Estamos comprometidos al Hijo del Señor porque el Señor es el que obró para que tú y yo vengamos a recibir esa abundancia de los cielos. Padre Celestial, gracias por esta historia. Gracias por el mensaje y la historia de Rebeca, Isaac y de Eleazar. Eleazar era un siervo fiel al Señor de él. Padre, que nuestro anhelo sea ser también fiel al Hijo tuyo, al Hijo de Dios, a Cristo, que vino un día nacido de bebé, que vino y sufrió y murió y fue sepultado y resucitó, para que un día, como dijo en Apocalipsis, podamos estar ahí presente en la gran boda de la eternidad, para que cada uno de nosotros estemos ahí. Y hay que ser santificados, llenos de las riquezas que tú tienes para nuestra vida. Y la única manera de hacer eso es honrarte, Señor, honrar a tu Hijo, a honrar el que estamos comprometidos, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.